Vamos a realizar la construcción de bafles en paneles de puerta en fibra de vidrio y ahí colocaremos un parlante de potencia en el mismo panel. Los elementos básicos son los químicos propiamente dicho y la fibra de vidrio. Tenemos la resina, el acelerante y el catalizador. Ahí observamos la resina poliéster o vinilester, después tenemos el catalizador de color transparente y el acelerante en color púrpura. A veces el acelerante en algunos kits viene incorporado. Acá vemos el peligro en el uso. El acelerante, no respirar vapor, irrita las vías respiratorias. El catalizador es irritante para las mucosas y afecta al sistema nervioso, produce náuseas y vómitos. Y trabajar siempre en lugares ventilados y, si es posible, máscaras de gases. Las sustancias químicas que decíamos van en un orden determinado. Nunca mezclar el acelerante junto con el catalizador. Acá tenemos un cálculo de proporciones. Primero tenemos la resina que marcamos con la letra R de 250 mililitros o centímetros cúbicos. Segundo, el acelerante, que es el color púrpura, hay que trabajar con el 1,5%. Tenemos que multiplicar 0,015 por la cantidad de resina y nos va a dar 3,75 mililitros. Y para el catalizador nos va a dar 2,5 mililitros. Ahí usamos jeringas especiales donde se ven las marcas en los valores que tenemos que colocar. 2,5 para el catalizador, 3,75 para el acelerante y la resina 250 mililitros. Ahora empezamos la construcción de la estructura con madera usando una caladora o las herramientas que tengamos. Luego colocamos un velo o una tela de licra en la madera y pasamos la resina ya preparada. Colocamos bien en todas las partes a los dos parlantes porque son dos puertas y se va agregando luego fibra de vidrio con resina. Hay que estar protegido, ensucia mucho. Ahí ya está colocada con la fibra y resina sobre la licra o velo que pusimos inicialmente. Se sigue colocando hasta cubrir perfectamente todas las partes. Se pone una tirita de fibra y resina y acá luego dejamos secar, masillamos, lijamos y dejamos preparados los dos soportes o bafles. Luego integramos al panel de puerta, volvemos a masillar y volvemos a lijar con masilla blanca. A lijar con agua y lija fina para impresión, que tiene que ser 120 o más la medida del gránulo de la lija. Lijamos prolijamente todo el panel porque el panel se pintó completo con impresión. Ahora, para armonizar, se pinta también el torpedo con impresión y luego con las pinturas, como dice en la diapositiva, con laca y barniz bicapa. Ahí tenemos ya con la pintura y el barniz bicapa y el parlante colocado. Ahí observamos una vista en la puerta donde se ha colocado vinilo para dejarle un poco más lindo. De la parte interior del auto se observa la integración del torpedo con los parlantes.